En esta sesión del curso estaremos viendo dos problemas de repaso, ¿verdad? Que asignamos para este próximo examen. Específicamente tengo aquí el 6.6 que le sale allí en los problemas del Moodle, que es de un motor DC serie. Este motor DC serie tiene un voltaje de entrada de 240 voltios, rota a una velocidad de 900 RPM, consume 25 amperes en full load y me dan los datos de resistencia de la armadura, resistencia del campo y de las pérdidas rotacionales, que son las pérdidas relacionadas a fricción. Tenemos entonces que calcular la potencia mecánica, la potencia de salida y la eficiencia del motor. Lo primero es dibujar el circuito equivalente, como siempre, ¿verdad? Tenemos en serie la resistencia del campo, del field, con la de la armadura, con un circuito en serie, y 25 amperes fluyendo por el circuito, pues serie, pues es la misma corriente para ambas resistencias, ¿verdad? Ahí lo único que no me dan es el dato del counter EMF. Y entonces hay una presunción importante porque cuando el motor opera full load y me dan las pérdidas rotacionales, ya yo sé que la potencia mecánica es lo mismo que la potencia de salida. Me están hablando de las mismas cosas, ¿verdad? Si no me dieran las pérdidas rotacionales en cualquier problema y yo calculo la potencia de salida y calculo la potencia mecánica, más o menos van a dar lo mismo, pero va a haber una discrepancia de unos 100, 200 watts. Y eso es porque en algunos problemas no me dan los datos de las pérdidas rotacionales, que son las pérdidas que ocurren por fricción dentro del motor. Pero en este me lo dan, así que inequívocamente P mecánica es potencia de salida. Así que yo conociendo ya eso, pues puedo calcular, ¿verdad? Que la potencia de salida es la potencia de entrada menos las pérdidas. La potencia de entrada, el voltaje de entrada por la corriente de entrada. Y sí que eso me da 6 kilowatts de potencia de entrada. Lo único que tengo que hacer es calcular las pérdidas, ¿verdad? Y las pérdidas van a ser en la resistencia del campo y la resistencia de la armadura, que están en serie, así que yo pudiera sumarla y hacer eso de un solo cómputo. Punto 3 más punto 2 punto 5 ohmios, y cuadrado por R, pues me da 312.5 watts las pérdidas en esos dos embobinados. Y entonces la potencia de salida es la potencia de entrada menos las pérdidas. Y ahí también tengo que incluir a quién, a las pérdidas por rotación, pérdidas rotacionales por fricción. Así que le resta 6 kilos, los 312.5 de las pérdidas de los embobinados y los 300 que se pierden por fricción, que en este caso, en este problema, pues me lo dieron, ¿verdad? Y por eso yo pude hacer la presunción que P mecánica es lo mismo que potencia de salida. Entonces restamos eso y nos da 5.39 kilowatts. Así que con ese dato yo puedo calcular la eficiencia dividiendo la potencia de salida entre la entrada, como siempre lo hacemos. 5.39 kilos entre 6 kilos por 100 me da 89.83% de eficiencia. Y eso era todo lo que me pedía en ese problema 6.6 del repaso, ¿verdad? De un motor DC serie. Entonces, resolviendo otro de los asignados, el 6.13 de su repaso, pues este tiene que ver con un motor DC paralelo, ¿verdad? Y me dice que el motor consume 40 amperes, es de 230 voltios, también a full load. La corriente por el embobinado paralelo es 2.5 amperes, me da la resistencia de la armadura, que es 0.8 ohmios, me da el dato, como el anterior, de las pérdidas rotacionales por fricción, en este caso es 200 watts. Me pide la potencia mecánica en horsepower, que es la potencia rated del motor, la eficiencia del motor y que dibuje el diagrama del power flow del motor. Así que dibujamos como siempre. Nuestro primer paso es dibujar el diagrama del circuito. Este es paralelo, así que esto se supone que usted lo sepa dibujar.
la fuente en paralelo con la resistencia del campo, que en este caso no me la dieron. Si me dieron la resistencia de la armadura, pues coloco todo eso ahí. Me dieron el dato que de entrada consume 40 amperes, así que esa es la corriente de entrada. Me dieron el dato que por la resistencia paralelo del campo es 2.5 amperes, ¿verdad? Así que esos datos sí me los dieron, por lo tanto, con eso yo procedo. Número 1, a calcular la corriente de la armadura. Haciendo un KCL aquí en este nodo, ¿verdad? Hacemos un KCL aquí en este nodo y me da que la corriente de la armadura es la de la entrada menos lo que se va por el campo. Así que 40 amperes menos 2.5 amperes me da 37.5 amperes. A ver, ya con eso yo puedo calcular, ¿verdad? Las pérdidas, porque como pasó en el problema anterior, la potencia mecánica va a ser igual a la potencia de salida, ya que está full load y me dan las pérdidas rotacionales. Así que inequívocamente potencia mecánica es potencia de salida, que va a ser también la potencia rated en horsepower del motor. Así que lo primero es calcular la potencia de entrada, voltaje de entrada por corriente de entrada, 230 voltios por 40 amperes, y ahí me da 9.2 kilowatts. Ese es el PIN. Y entonces las pérdidas, voy a tener pérdidas en el embobinado del campo y en el embobinado de la armadura. Si utilizo I cuadrado por RF, pues no lo puedo usar porque no me dieron RF. Tendría que calcularlo, ¿verdad? Tengo los datos para calcular RF. Si quisiera, por ley de Ohm, RF es el voltaje de entrada porque está en paralelo a esa resistencia, ¿verdad? Entre la corriente que fluye por ahí. Eso pudiera ser una forma para yo calcular RF y usar esta fórmula de I cuadrado R. Pero no necesito hacer eso porque también potencia es voltaje por corriente, así que tengo voltaje de ese embobinado que está en paralelo a la fuente por la corriente que fluye por ahí. Así que uso esa. 230 por 2.5 amperes me da 575 watts. Y para la armadura, pues ahí sí, ¿verdad? 37.5 al cuadrado, que es la corriente de la armadura, por 0.8 me da 1125 watts. Y tengo que restar la potencia de las pérdidas rotacionales porque me la dieron, ¿verdad? Así que procedemos a eso, 9.2 kilowatts, que es la potencia de entrada, con todas las pérdidas, ¿verdad? La de los embobinados y las rotacionales. Así que eso me da 7.3 kilowatts. Así que tomo la salida entre la entrada, 7.3 entre 9.2 por 100 me da 79.39%, 79.35% de eficiencia. Si quiero la potencia rated del motor, que es la potencia de salida, que es la potencia mecánica, pues lo único que tengo que hacer es dividir esa potencia de salida entre 746 watts para tener esa potencia rated en horsepower, porque generalmente esa potencia rated del motor se la dan o se la piden a uno en caballos de fuerza, ¿verdad? Así que me dio 9.8 horsepower. Es un motorcito aproximado de 10 horsepower. Y entonces el diagrama de flujo de potencia, pues nada más que eso, ¿verdad? Mostrando que la potencia que entra, ¿qué pasa? Cuando llega acá a la salida, pasó por unas pérdidas por fricción, unas pérdidas al embobinado del campo paralelo y unas pérdidas por el embobinado de la armadura. Y entonces lo que me quedó es la potencia de salida, ¿verdad? Así que el diagrama de flujo de potencia es nada más que eso, ¿verdad? Mostrar, ¿verdad? Que en ese proceso de la entrada a la salida se perdió potencia en esos 3 puntos. Así que nada, con esto terminamos estos 2 problemas de repaso, ¿verdad? De los asignados para el examen número 2.